Ay, dejé de compartir, perdón. Listo, me avisan cuando lo ven, por favor. Ya lo vemos. Ok, perfecto, gracias. Esta es la tercera videotutoría del curso Matemática Nivelatoria, el código 3311. Dice que daremos inicio a las 7, son las 7:08, vamos a iniciar. Mi nombre es Andrea Morazoto y soy la docente a cargo de la actividad. Estamos en el capítulo 1, que corresponde al capítulo de álgebra. Ya vimos lo que eran los métodos de factorización en la videotutoría 2, y en la videotutoría 1 vimos un poco de matemática básica, polinomios, división sintética, división polinómica y operaciones con polinomios. A partir de esos conocimientos que ya tenemos, vamos a resolver dos de los grandes, bueno, son dos que se dividen en varios subtemas. Dos subtemas grandes que son a lo que queríamos llegar en este capítulo, que es reducir expresiones algebraicas. Primero mediante la simplificación de ellas y ya luego haciendo operaciones como suma, resta, multiplicación, división y racionalización. Entonces, cuando me dice reducir, quiere decir que esa expresión la vamos a simplificar a algo que nos quede más pequeño. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por medio de las factorizaciones. Entonces, como ya vimos todos los métodos de factorización, tenemos que empezar a aplicarlas. Arriba yo veo tres términos que no tienen factor común. Entonces, quiere decir que hay que factorizarlos por inspección o por fórmula general, que también funciona para factorizar. Y el de abajo igual, son tres términos, vamos a hacerlo por inspección. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar aquí un espacio de borrador a la derecha, donde voy a hacer la factorización y a la izquierda solamente vamos a ir copiando las respuestas. Entonces, cuando yo tengo x a la 2 menos x menos 6, yo solo factorizo como x y el 6 lo factorizo, tiene varias opciones, como 2 por 3, uno de los dos tiene que ir negativos, o 6 por 1. En este caso, como nos tiene que dar menos 1, yo voy a poner menos 3 por 2. Menos 3 por 2 a la hora de multiplicarlo nos va a dar menos 6. Y ahora multiplicamos en x. El de arriba por el de abajo, x por 2 nos da 2x, más el de abajo por el de arriba, x por menos 3x nos va a dar menos 3x. Se suman y nos queda menos 1x, pero como el 1 no hace falta ponerlo, en realidad lo que nos quedó es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, menos x. Por lo tanto, sí funciona y nuestra factorización se haría de forma horizontal. X menos 3, x como no tiene signo es un más, entonces x más 2. Tengo la primera que sería x menos 3, x más 2. Ya puedo factorizar la parte de arriba, me queda x menos 3, x más 2. ¿Alguna duda con esta simplificación, esta factorización? Todo claro. Ok, ahora vamos a factorizar la de abajo, que también es por inspección. Vamos a hacerla con otro color. Tengo x2 más 3x más 2. Dos números que multiplicados den x, x por x. Dos números que multiplicados den 2 y a la hora de sumarse den 3, entonces tiene que ser 2 por 1. 2 por 1 dados y a la hora de sumarlos me va a dar 3. Hacemos la verificación. X por 1 nos va a dar 1x más x por 2 nos va a dar 2x. Y a la hora de sumarse esto nos va a dar 3x. Que corresponde exactamente al que está en el centro. Entonces sí funciona y colocamos nuestra respuesta de forma horizontal como x más 2 porque no tiene signo y x más 1 porque no tiene signo. La respuesta sería x más 2. Ay, estoy escribiendo con rojo. X más x más. Lo coloco acá. X más 2, x más 1. Ya factoricé. Paso 1, factorizar. Paso 2, cancelar. ¿Qué vamos a cancelar?
semejantes. Y en este caso, ¿cuál tenemos semejantes? X más 2 con el X más 2. El otro no se puede cancelar porque es un X menos 3 con un X más 1, no tienen nada en común. Entonces nos quedaría la respuesta X menos 3, X más 1. Esa sería nuestra respuesta ya simplificada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a colocarlo aquí, pasos. Paso número 1. Factorizar. Paso número 2. Simplificar cancelando aquellos semejantes. Los que sean iguales y que estén uno arriba y uno abajo, ¿verdad? ¿Estamos claros con este tipo de factorización? Bueno, de simplificación de expresiones. Lo más difícil de esto es identificar por cuál método, porque si, yo sé que ustedes van a saber cuál método es el que, digamos, van a saber que se tiene que factorizar. Lo que les va a costar tal vez es diferenciar cuál método vamos a utilizar. Normalmente cuando son tres términos, lo que hacemos es ver si tiene factor común, y si no tiene factor común, el método de factorización va a ser inspección o por trinomio cuadrado perfecto, pero normalmente el que funciona es inspección. Ok, vamos a continuar. Tenemos otra simplificación. Es el ejemplo 1.117, que ya les digo en qué página está por si quieren guiarse. Página 99. Entonces tenemos que reducir esa expresión, o sea, simplificarla. Vamos a hacer un espacio a la derecha donde vamos a copiar cada una de ellas factorizadas y a la izquierda vamos a poner los resultados. Entonces yo observo de primera instancia que el de abajo, tiene factor común. Pero resulta que cuando le saque factor también va a tener otra cosa. Y el de arriba también tiene factor común X, pero cuando le saque factor común va a tener otra cosa. Entonces utilizan métodos combinados, por así decirlo. Entonces vamos a poner la primera, la que está en el numerador X4 más factor común. La X de menor exponente, como tengo X4 y X1, pone X1. Abro paréntesis. El primero, que es X4, dividido entre el factor común, que es X1, nos va a dar X3. Ya X3 adentro. Y el otro, X, simplificado entre X, como son iguales, se cancelan y quedan un 1. Entonces queda X a la 3 más 1. ¿Qué pasa con esto que tenemos acá? Es una suma de cubos. ¿Y cuál era la fórmula para la suma de cubos? Suma de cubos. Ustedes tienen, si no la saben, hacer fichitas. La suma de cubos nos decía que si yo tenía a a la 3 más b a la 3, la respuesta va a ser a más b, perdón, sí, a más b, paréntesis a a la 2 menos ab más b a la 2. Es una fórmula notable, es un producto notable. Entonces tenemos que saber su fórmula para poder factorizarlo. Vamos a factorizar ese x3 más 1. Tiene raíz tercera de x3. Eso nos da 1, perdón, x. Y raíz tercera de 1, eso da 1. Entonces, vamos a colocar la respuesta de esta factorización de suma de cubos. La primera más la segunda, así fórmula, la primera más la segunda, más la primera al cuadrado, menos la por la segunda, más la segunda al cuadrado. Simplifico un poco y me queda x2, 1 por x es x, y 1 a la 2, 1. ¿Qué hice? La multiplicación 1 por x y la potencia 1 a la 2, 1 por 1 queda 1. Y ahí está la respuesta de, de esta suma de cubos, pero teníamos antes la que nos había dado el factor común.
Entonces, en realidad la respuesta final de este ejercicio va a ser la x que la teníamos acá del factor común, x, por el resultado de esta suma de cubos, que lo tenemos acá. El resultado de la suma de cubos sería x más 1, x a la 2 menos x más 1. Coloco la respuesta arriba, ese es el resultado de factorizar la primera parte. Y ahora nos queda factorizar la segunda parte. Para factorizar la segunda parte, o la que está en el denominador, vamos a copiarla. Tenemos 3x a la 3 menos 3x. Tienen factor común 3 y también tienen factor x. A la hora que yo divido 3x a la 3 entre 3x, que tiene exponente 1, se cancela el 3 con el 3 y los exponentes se restan. 3 menos 1 da 2, entonces queda x2. Menos, y a la hora de tener de el segundo, que es 3x entre 3x, como son iguales, y queda 1. Entonces ya ahí hice factor común. Pero les decía que adicional a eso, lo que está aquí dentro del paréntesis es una diferencia de cuadrados. Entonces tengo que factorizarla. ¿Cómo se hacía la diferencia de cuadrados? La puedo anotar aquí. Es un producto notable. La diferencia de cuadrados dice que era, si yo tengo dos números que están restando y elevados a la 2, o sea que tienen raíz exacta, se coloca la respuesta el primero más el segundo, el primero menos el segundo después de sacarles raíz. Entonces yo saco la raíz. Voy a quitar esto un segundo. La raíz de x a la 2, que es x, y la raíz de 1, que es 1. Entonces, ese resultado de esa diferencia de cuadrados nos quedaría x más 1, x menos 1. Pero esa no es la respuesta final. La respuesta final hay que poner el factor común, que era 3x, y el resultado de la diferencia de cuadrados era x más 1, x menos 1. Este sería el resultado de esa segunda factorización. Copiamos el resultado de esa segunda factorización, 3x, x más 1, x menos 1, y después de que se factoriza según los pasos, se cancela. ¿Qué se cancelan? Aquellos que sean semejantes. O sea, esta x yo la puedo cancelar con esta x. Y este paréntesis que es positivo, x más 1, con este que es positivo, x más 1. Ya no tengo en común. Ya los factores que se podían factorizar, cancelar los cancelé y coloco lo que me sobra. Arriba me sobra un x a la 2 menos x más 1. Y abajo me sobra un 3 y un paréntesis, x menos 1. Y esa sería nuestra respuesta a este ejercicio simplificando. ¿Dudas, consultas con esto? Todo claro. Ok, continuamos. En esta parte de esta tutoría, digamos, en esta última parte del capítulo, es indispensable saber factorizar. Si no sabemos factorizar, vamos a tener dificultades. Ok. Vamos a ver la multiplicación de expresiones racionales. Y esta no me va a caber en este espacio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para resolver esta, tenemos tres multiplicaciones, tres términos multiplicados. Pero eso no importa. Lo que hay que recordar es cómo se multiplican las fracciones a mano. ¿Por qué? Porque estas no vamos a hacer la calculadora. Entonces, ¿cómo se hacía la operación multiplicación de fracciones? Vamos a hacer aquí un repaso. Multiplicación de fracciones. ¿Cómo nos lo enseñaron en la escuela? En la escuela enseñaron que si yo tengo un número A sobre B multiplicado por un C sobre D, se realiza multiplicando
el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo en línea recta. Entonces el resultado me quedaría A por C sobre B por D. En ejemplos numéricos, si yo tengo 2/3 por 6/5, yo voy a multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 2 por 6 arriba, 3 por 5 abajo. 2 por 6 da 12, 3 por 5 es 15 y se simplifican. ¿Qué es que se simplifican? Tienen tercera y me queda 4 sobre 5 y ese es el resultado de esa fracción. Cuando hablamos de números, lo que yo vean es el procedimiento de multiplicar en línea recta y luego cancelar. Eso es lo que vamos a hacer aquí. En la multiplicación de fracciones algebraicas, en este subtema, los pasos a seguir son los siguientes. Paso número 1, factorizar. Siempre factorizar. Paso número 2, aplicar la multiplicación, es decir, multiplicar en línea recta. Y paso número 3, simplificar cancelando los semejantes. Eso es lo que vamos a hacer. No importa la cantidad de multiplicaciones que hayan, 2, 3, 4. Esos son los pasos. Factorizar cada uno de ellos, multiplicar en línea recta y simplificar cancelando. Yo voy a empezar las factorizaciones. No, mejor en este vamos a ir poniendo los resultados factorizados. Aquí vamos poniendo los resultados factorizados. Y todas las factorizaciones que aquí las vamos a ir haciendo abajo. Voy a ver la primera fracción. En la primera fracción tengo 2x a la 2 más 4x más 2. Tengo tres términos, todos tienen mitad. Factor común primero. Y luego voy a tener que hacer inspección o fórmula general o trinomio cuadrado perfecto. El de abajo no tiene cómo simplificarse porque no tienen raíz y está unido con 1. Entonces el de abajo queda igual. Vamos a poner en paréntesis como factor para la hora de poder cancelar, poder observar cuál es semejante a él. Vamos a factorizar la parte de arriba, pero la voy a factorizar aquí abajo. Tengo 2x a la 2 menos 4x más 4x más 2. Dijimos que lo primero que vamos a sacar es factor común. Todos tienen mitad. Yo le quito la mitad a 2x a la 2, me queda x2. Si yo le quito la mitad a 4, me da 2 y agrego la x. Y 2 entre 2 nos va a dar 1. Resulta que eso que está aquí adentro es un trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Igual si alguien dice, no, profe, yo no lo pude ver como trinomio. Yo veo que eso es una... Por inspección, lo hace por inspección, no hay ningún problema. Aquí sacamos raíz de x2, que es x. Del otro lado sacamos raíz de 1, que es 1. Multiplicamos 2 por el primero por el segundo, nos da 2x, que coincide dentro, entonces funciona. ¿Y cómo colocamos la respuesta según el trinomio cuadrado perfecto? Colocamos el 2 de el factor común, que no lo podemos dejar botado. Y colocamos paréntesis, el primero, el signo que está en el centro, más el segundo. Todo elevado a la 2. Entonces aquí tenemos el resultado de nuestra primera factorización por trinomio cuadrado perfecto. Si alguien lo hizo por inspección, va a llegar a la misma respuesta. Vamos a estudiarlo acá. Era 2 afuera, x más 1, cierro paréntesis, al cuadrado. Ya tenemos la primera expresión factorizada. Vamos a ver la segunda. En la segunda yo aquí observo una diferencia de cuadrados. ¿Por qué veo una diferencia de cuadrados? Porque tengo
dos términos que tienen raíz exacta. Entonces vamos a hacerlo por diferencia de cuadrados. Y abajo, como son tres términos, esta se hace por inspección. Entonces vamos a resolver esa diferencia de cuadrados. Aquí, diferencia de cuadrados. Y dice que tenemos x a la 2 menos 16 y a la 4. X a la 2 menos 16 y a la 4. Como es una diferencia de cuadrados, saco raíz a ambos términos. La raíz de x2 es x. La raíz de 16y a la 4. La raíz de 16 es 4 y la raíz de y a la 4 es y con la mitad del exponente, que sería y2. ¿Cómo coloco la respuesta? La primera más la segunda. Y ahora otro paréntesis igual, pero con un menos en el medio. Y tenemos la respuesta de nuestra diferencia de cuadrados. La vamos a copiar. X más 4y. X menos 4y. Falta copiar abajo el resultado de la inspección. Vamos a hacer la inspección. Inspección. Vamos a ir arriba. Disculpa, profe, creo que ahorita en la Y se te olvidó ponerlo al cuadrado, ¿no? Sí, tiene razón. Voy a ponerlo con rojo para que se distinga. Gracias. Con gusto. Y también en el enunciado, si lo ven, es el ejemplo 1.120 que está en la página 101. También se me olvidó un cuadrado. El último aquí va al cuadrado. Solo para tenerlo presente. Ahorita lo acabo de revisar. Bueno, seguíamos con la inspección. 2x a la 2 más 5x más 3. Entonces la inspección que vamos a resolver es 2x a la 2 más 5x más 3. Dos números que multiplicados me den 2x a la 2. Tiene que ser 2x por x. X por x siempre me va a dar x2. Y dos números que multiplicados me den 2 sería 2 por 1. Solo que el 1 no hace falta ponerlo. Y dos números que multiplicados den 3 está 1 por 3 o 3 por 1. El orden, perdón, para que me quede bien, tiene que ser 1 y 3. Mentira, así no me queda bien. Y les voy a explicar por qué no me queda bien. A la hora de multiplicar aquí me da 6x. A la hora de multiplicar aquí me da 1x. Y a la hora de sumarlo me da 7x. Y 7x es diferente a 5x. Entonces, como es diferente, no quiere decir que la inspección no funcionó. Hay que cambiar algo. ¿Qué voy a cambiar? El orden. No voy a poner 1, 3, sino que voy a poner 3, 1. Ahora sí, multiplico 2x por 1 nos va a dar 2x. Y x por 3 nos va a dar 3x. Se suman y eso nos va a dar 5x. Coincide con el término que está en el centro con todo y su signo, entonces funciona. ¿Cómo colocamos la respuesta? La respuesta se colocaba en línea recta y si no tiene signo es porque es positivo. Entonces nos quedaría la respuesta 2x más 3, x más 1. Y esa sería nuestra respuesta de la inspección. Vamos a subir para colocarla 2x más 3. X más 1. Continúo, ya factoricé por factor común e inspección la primera, diferencia de cuadrados esta que está aquí arriba, la del medio, inspección la que está aquí abajo, el 3 no tiene como factorizar, entonces queda un 3 arriba, y el de abajo tampoco tiene cómo factorizarse, porque aunque es una resta, pareciera que es una diferencia de cuadrados, la raíz de x no existe. ¿Por qué? Porque no tiene exponente. No podemos calcularla. La raíz de x cuadrado, pero la de x no.
La X ahorita no, porque no tenemos cómo calcularla. Okay, entonces esos no se factorizan, se copiarían así como están. Les dije que el último término presentaba este 2 de exponente que yo dejé botado. En el libro sí está, en lo que yo copié aquí no. Y ahora sí, ya factoricé. El segundo paso decía que aplicábamos la regla de la multiplicación de fracciones, que es multiplico el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. ¿Qué pasa cuando son tantos? Pues multiplico el primero por el segundo, queda lo mismo, 2x más 1 al cuadrado por lo que hay en el segundo. Es como copiarlo igual y por lo que está en el tercero, que es 3. Coloco una sola línea y multiplico ahora el de abajo, el primero por el segundo. Aquí hay un por y aquí hay un por. Ok, ya copiamos todo. Es como unir todos los términos en una sola fracción grande. ¿Para qué? Para poder cancelar términos semejantes. Aquí yo puedo observar que puedo cancelar el x y menos y al cuadrado con el x menos y al cuadrado menos 4y al cuadrado. Ahí dejé botado el 4. Déjenme arreglarlo. Aquí dejé botado un 4. X menos 4y a la 2. Ahora sí son iguales, entonces lo puedo cancelar con el de abajo. También puedo cancelar el x más 1 al cuadrado que está aquí con el x más 1 que está aquí. Aquí está una vez porque no tiene exponente, pero como aquí arriba tiene exponente 2, quiere decir que ese paréntesis está dos veces. Entonces, como está dos veces y solo abajo hay una vez, vamos a cancelarlo una vez. Eso quiere decir que está el paréntesis dos veces, lo cancelamos uno de los términos con el de abajo, pero nos sigue sobreviviendo uno. Ya ahí terminé, no hay términos que se puedan simplificar más. Entonces, yo coloco esta final, simplificada, porque siempre los resultados sean simplificados al máximo. Entonces, este 2 está solito, puede multiplicar con este 3 y nos daría 6. Nos queda un paréntesis de los que cancelamos, un x más 1, y también nos queda este otro que no se canceló con nadie, x más 4y a la 2. Paréntesis, y ahora abajo nos quedó dos paréntesis, pero si los observamos, son iguales, 2x más 3 y 2x más 3. Entonces, yo una manera simplificada de poder escribirlo es 2x más 3 al cuadrado. Exponente 2 me indica que el paréntesis está dos veces. Y ya con eso terminaría este ejercicio, que era una multiplicación de fracciones algebraicas. ¿Sea claro? Todo claro. Ok. Vamos a continuar. Y vamos a factorizar esta. Les voy a dar unos minutitos para que intenten factorizarlas. Les voy a decir cómo. Esta de aquí arriba es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque veo que tiene tres términos y a la hora de sacarle raíz al primero y raíz al segundo y multiplicarlo por 2 me va a dar el del centro. Este de aquí abajo son dos términos que tienen raíz y están unidos por una resta, entonces diferencia de cuadrados. El de aquí no tiene porque es un 6x, no tiene cómo factorizarse, y este tiene un factor común que es tercera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a factorizar cada uno de ellos y vamos a luego simplificarlo. Les voy a dar unos 2-3 minutitos para que la inicien y luego yo la voy a resolver. Esa no está resuelta. Vean que dice ejercicio 2B. Eso está en la parte de los ejercicios al final de la sección. No está resuelta. Entonces, pueden iniciarla ustedes, por lo menos intentarla. Si no se no me cuadrado perfecto, por lo menos hacer la factorización del factor común. Yo la voy a revisar. Vamos a dar lo más 3 minutos para que la intenten.
Ok, vamos. Espero que hayan iniciado, por lo menos intentado factorizar alguna de ellas. Voy a iniciar yo a resolverla. De igual forma, abajo voy a ir factorizándolas. Entonces vamos a factorizar la primera, que es trinomio cuadrado perfecto. Y una vez vamos repasando todo de factorización. Entonces aquí vamos a poner la que es trinomio cuadrado perfecto. Son las iniciales. Tengo que factorizar w a la 2 más 2wz más z a la 2. ¿Cómo se hacía trinomio cuadrado perfecto? Se saca raíz del primero, de w a la 2, que sería la respuesta w. Y raíz del segundo, del último, perdón, que es z a la 2, que su raíz sería z. Ahora yo multiplico un 2 grande, siempre de fórmula, por w por z, y eso nos da 2wz. Observamos que es exactamente igual al que está en medio. Entonces sí funciona. Sí da nuestra factorización. ¿Cómo daría la respuesta? El primero, w, más, porque en el centro de entre el primero y el segundo término hay un más el segundo elevado a la 2. Y ese sería nuestro resultado de la factorización por trinomio cuadrado perfecto. Vamos a copiarlo. Nos daría w más z a la 2. Sobre, y ahora vamos a resolver la diferencia de cuadrados. Igual, vamos a habilitar un espacio aquí de borrador donde vamos a colocar diferencia de cuadrados. Y la diferencia que hay que resolver es la que dice w a la 2 más z, perdón, menos z a la 2. ¿Cómo se resuelve esto? Le sacamos raíz primero, raíz de w a la 2 es w, y raíz del segundo, raíz de z a la 2 es z, y la respuesta la colocamos, la primera, el primer paréntesis, los dos términos de las respuestas unidos por un más, y el segundo paréntesis igual al primero, solo que con un menos. Entonces, w más z, w menos z. Esa es la respuesta de expresión. Vamos a copiarla. W más z, W menos z. Por, habíamos dicho que el 6W no tiene con quién factorizarse, queda como 6W. Y abajo tenemos un factor común. Ese factor común se factoriza aquí abajo. El factor común, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos un 3W más un 3Z. W más 3. Factor común 3. Tomo el 3W y lo divido entre 3. Se cancela el 3 y queda la W. Se coloca el segundo término 3Z dividido entre 3. Igual se cancela el 3 y queda la Z. Entonces abrimos paréntesis. El primer resultado que es W con el signo del centro que es un más. El segundo resultado que es Z. Y ese sería nuestro tercer resultado de la factorización, 3WZ. Listo, ya cuando estamos aquí, lo que sigue es aplicar la multiplicación de fracciones. Y la multiplicación de fracciones dice que se multiplica en línea recta. A la hora de multiplicar en línea recta, nos queda W más Z al cuadrado por 6W. Y abajo nos quedan los tres paréntesis que están multiplicando. Y el 3, además que estaba ahí el factor común, se multiplica el primero, lo que está en el denominador del primero con el denominador del segundo. ¿Para qué hacemos eso? Para poder cancelar términos semejantes. Entonces, resulta que sí tenemos términos semejantes. Aquí abajo tenemos W
más z y otro w más z que se pueden cancelar con este w más z al cuadrado. Recordemos que ese exponente 2 nos dice que el paréntesis está dos veces. Entonces yo cancelo una vez con este y la otra vez con el otro. Se cancelan los dos por el exponente que tiene el de arriba. Ya ahí cancelé lo que es semejante, no tengo más que cancelar. Sin embargo, los números se pueden simplificar. Si yo tengo 6 y 3, ambos tienen tercera. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 3 es 1. Entonces, yo puedo decir, se simplifican como 2 sobre 1. El 1 no hace falta ponerlo. Entonces, me queda 2 arriba con el W, que fue lo que me sobró una parte del numerador. Y abajo tengo que poner el 1, pero no hace falta ponerlo, con el paréntesis que me sobró, W menos Z. Y esa sería nuestra respuesta de este ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo claro. Ok. ¿Qué pasa con estos tipos de ejercicios? Es muy fácil ver a la profe. Entonces, ustedes, digamos, ¿cómo les puedo decir que pueden estudiar esto? Una forma es, bueno, con el libro, el estudio independiente que ustedes han tenido, ¿verdad? Otra forma, que vuelvan a copiar estos ejercicios que la profe hizo en una hoja en blanco. Yo les paso esta presentación, ustedes saben, y los traten de ir haciendo ustedes para que vayan agarrando como la práctica. Y ya luego se pueden enfrentar a todas las más prácticas que están ahí, pero es una forma de que puedan ir estudiando. Vamos a continuar. Ya terminamos con la multiplicación y ahora vamos con la división. Pero antes necesitamos recordar cómo era la división de expresiones algebraicas. Bueno, la división de la escuela para poder dividir las expresiones algebraicas. ¿Cómo se hacía la división en la escuela? En la escuela y a mano. ¿Alguno se acuerda cómo se hacía? Ya sabemos que la multiplicación se hacía multiplicando en línea recta. ¿Alguno se acuerda cómo se hacía la división? Voy a decirles cómo se hacía. La división se hacía multiplicando el de arriba por el de abajo y colocándolo arriba. En ese orden, el de arriba por el de abajo se coloca arriba. Sobre el de abajo por el de arriba y ese resultado se coloca abajo en ese mismo orden. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 sobre 4 dividido entre 3 sobre 2, pongamos otro número, 3 sobre 6. ¿Cómo hacemos eso cuando son numeritos? Yo sé que la calculadora lo hace, pero ¿cómo se hace el procedimiento? Se multiplica el de arriba por el de abajo. O sea, nos queda 5 por 6. Ojo que es una división, pero no se divide, se multiplica. Sobre el de abajo por el de arriba. 4 por 3. Y luego se multiplican y se cancelan términos semejantes. 5 por 6 da 30, 4 por 3 da 12, ambos tienen mitad, que es 15 sobre 6, y ambos tienen tercera, que es 5 sobre 2. Es una forma de resolverlo simplificando, pero lo que quiero que quede el procedimiento en la multiplicación se hacía en línea recta. La división se hace en X. Bueno, en X o el de arriba por el de abajo, por el de arriba, como quieran verlo. Ahora sí, vamos a resolver. Ejemplo 1.21, seguimos en la página 101. E igual, bueno, no les puse aquí. Los pasos van a ser igual: factorizar. Número 2, aplicar. ¿Y cómo era aplicar la división? En X
multiplicar. Y número 3, simplificar. ¿Qué era simplificar? Cancelar semejantes. Ese es el procedimiento para la... Entonces vamos aquí y el primer paso, factorizar. Yo observo que el primero son 4 términos. Entonces puedo hacerlo. No me va a salir agrupando 2 y 2. Y agrupando 3 y 3 está complicado. 3 y 1 también está complicado. Creo que esa vamos a tener que factorizarla por división sintética. Entonces, ahora, esta de aquí es grande. Vamos a hacerlo por división sintética. El de abajo no se factoriza. El de aquí arriba tiene factor común y luego inspección. Abajo es una diferencia de cuadrados. Eso es lo que es muy difícil. Darse cuenta cuál es cada uno. ¿Qué lo da? No hay una forma. Hay que hacer solo la práctica. Le da la observación para que usted pueda identificar cuál método de factorización aplicar. Entonces, vamos con la división sintética. Este es largo. La división sintética. Teníamos W3 menos 5W2 más 8W menos 4. Ok, el primer paso para hacer división sintética es encontrar los posibles ceros o los ceros del polinomio. Eran los ceros del polinomio, todos los números que dividían a 4. Entonces, primero, los ceros del polinomio. Tenemos un número 4 y a él lo va a dividir. Más menos 1, más menos 2, más menos 4. Cualquiera de esos números, o sea, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 4 y el menos 4. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el que voy a utilizar? Bueno, voy a tener que empezar a sustituir, poner en lugar de W, ¿me está escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Es que Sí. Ok, vamos a continuar. Vamos a sustituir en lugar de W. Ah, ya sé que fue la tableta de dibujos. Sí. Vamos a sustituir en lugar de W. Vamos a poner los posibles ceros. Entonces voy a sustituir primero 1. 1 a la 3 menos 5 por 1 a la 2. Profe, tengo una Hola. pregunta un poco random. Digamos, yo también tengo Dime. una tableta de dibujo, entonces la podría usar como para resolver las cosas directamente en la PC. eh, para resolverlas que en los cuestionarios. Sí, sí, por ejemplo, en la que es que hay que hacerlo grupal y esas cosas. Es que dice que había que enseñarlo a la cámara, pero si tengo la tableta de dibujo me ahorro el tener que gastar papel. Ah, usted lo puede hacer, digamos, lo que es la exposición oral que usted me va a tener que enseñar su procedimiento, lo puede hacer desde la tableta de dibujo y nada más me compartes pantalla, más fácil, ¿verdad? Ah, ok, Lo que pasa es sí. que no todos tienen la posibilidad de tener una tableta de dibujo, pero para lo que es los cuestionarios, ahí sí no te va a servir porque el cuestionario sí te pide que las que, digamos, son, qué sé yo, si son 12 ejercicios,
10 van a ser de selección de respuesta o completar. Y 2 van a ser de desarrollo. Los que son de selección de respuesta y completar, ahí resuelves, lo escribes. Pero los que son de desarrollo te piden que sea en una hoja blanca, con lapicero azul o negro, con nombre, número de cédula y firma. Entonces ahí sí no lo vas a poder aplicar porque lo que tienes que subir es una foto de algo escrito con tu puño y letra. Bueno, había que Listo. intentarlo. Gracias. Con gusto. Ok, eso que está ahí tenemos cuánto nos da. Obviamente es muy grande, entonces lo hacemos con ayuda de la calculadora. Eso es 1, menos 5, menos 4, ese me dio 0. Como ya ese me dio 0, no tengo que probar nadie más. ¿Por qué? Porque con solo uno que me dio, ok, ya encontré uno que me daba 0 con ese trabajo. Yo nada más necesitaba saber con cuál de todos estos me daba 0 y ya encontré que con uno me funcionó. Entonces vamos a hacer la división sintética. ¿Cómo se hacía la división sintética? Tomamos los números, los coeficientes, el primero, si no tienes, porque entonces 1 menos 5, 8 y menos 4. Tras una línea, tras otra línea para acá, la línea aquí abajo y línea chiquitita que está a la derecha, vamos a copiar el número que nos dio 0, pero signo. Entonces, si vimos que con 1, con X1 fue con el que funcionó, entonces aquí vamos a copiarlo negativo. Vamos. Y aplicamos la división sintética. No estoy segura de que ese sea negativo. Déjenme terminar, vamos a terminarla, pero creo que ahí no se cambia. Vamos a ver si me tiene. Bajamos el primer 1, 1, multiplicamos por este, 1 por menos 1 da menos 1, se suman, menos 5 menos 1 da menos 6, se vuelve a multiplicar, 6 por menos 1 me da 6, eso a la hora de sumar me va a dar 14 y se me va a pasar muchísimo. Entonces, como les decía, yo acá no se le cambia el signo. Si me dio 1, entonces con 1 bajo el 1, no se cambia el signo. 1 y multiplico 1 por 1, me da 1 positivo. Lo coloco y sumo para abajo. Menos 5, 1, para abajo se suma. Eso da menos 4. Ahora, menos 4 por 1 me da menos 4. Se suma para abajo y me queda 4 positivo. Y 4 positivo por 1 me da 4 positivo. Y a la hora de sumar hacia abajo me da 0, que eso era lo que ocupábamos, dicho sea paso, que nos diera 0. Entonces, listo, 0, ya terminamos. ¿Cómo colocamos la respuesta de esta factorización? Ahora sí, al 1 que está aquí, cambiamos el signo y nos queda x menos 1. Y como empezábamos en exponente 2, exponente 1 y el que no tenía exponente, le bajamos un grado y nos va a dar exponente 2, exponente 1 y el que no tiene exponente. Entonces nos va a quedar algo así. Nos va a quedar x a la 2 menos 4x más 4. Hasta ahí todo. Esto que está aquí adentro, bueno, yo estoy haciéndolo con x, en realidad no era x, ¿verdad? W. Entonces, eso que está, el primer paréntesis no se factoriza más, pero resulta que lo que tenemos en ese paréntesis sí se factoriza, lo podemos factorizar
ya sea por trinomio cuadrado perfecto o por inspección. Este término resultante por inspección. Entonces, por inspección sería W y W. Vamos a hacerlo con negro. Dos números que multiplicados den W, W por W. Y dos números que multiplicados den 4 y que a la hora de sumarse den menos 4, entonces tiene que ser menos 2 y menos 2. Menos por menos da más y 2 por 2 da 4. Se multiplica el de arriba por el de abajo. Está menos 2W. Y el de abajo por eso menos. Se suma y eso da menos 4W que corresponde al del centro, entonces funciona. Al final la respuesta nos quedaría W menos 1, que lo bajo porque era el primer término, y la factorización del término que está, el segundo, el trinomio que está en paréntesis, nos quedaría W menos 2, W menos 2. ¿Por qué lo hice por inspección y no por trinomio cuadrado perfecto? Para que vean ustedes que por inspección yo puedo factorizar casi la mayoría de las cosas, mientras que por trinomio cuadrado perfecto no. Entonces ya tenemos el primer resultado, que era el más largo, de la factorización por división sintética. Entonces nos quedó W menos 1, W menos 2, W menos 2. Sobre el de abajo no tiene cómo factorizarse, él queda así. No tiene ningún método de factorización que utilizar. Dividido, vamos a factorizar que es por factor común y luego inspección. Vamos a hacer aquí un espacio. Y dice que ahí vamos a factorizar la que es W a la 3. W a la 3 menos, bueno, pongámosle el nombre, aquí va, factor común y inspección. W a la 3 menos 3W a la 2 más 2W. Saco factor común primero, todos tienen W. Dar una W, se la resto a todos, entonces me queda W2 menos 3W más 2. Y eso lo hago por inspección. W cuadrado es W por W. Y 2, para que nos dé sumado menos 3, tiene que ser menos 2 y menos 1. Menos por menos da más, 2 por 1 da 2, y a la hora de sumarlo, menos 1, menos 2, menos 3. Multiplico W por menos 1 y multiplico W por menos 2. W por menos 1 me da menos 1W. W por menos 2 nos da menos 2, que a la hora de sumarse me dan el menos 3W que yo ocupaba. ¿Funciona? Entonces la respuesta final de este ejercicio va a ser W, que la tengo que bajar la primera. Y el paréntesis factorizado por inspección nos va a quedar W menos 2, W menos 1. Y ya tendríamos factorizado nuestra segunda expresión. La copiamos. Arriba nos da W, W menos 2, W menos 1. Y para finalizar, la última es una diferencia de cuadrados. Vamos a factorizar en esta esquinita. Tengo 4W menos 9, creo que era. 4W a la 2 menos 9. O sea, la diferencia de cuadrados nos decía, saco raíz del primero, pues W, saco raíz del segundo, que es 3, y coloco la respuesta, un paréntesis unido por un más,
y un paréntesis unido menos. Y ese sería nuestra tercera factorización. Vamos a copiar. 2w más 3, 2w menos 3. Ahora ya factoricé, terminé el primer paso, que es el más largo. Vamos a aplicar la división. ¿Y cómo se aplica la división? Multiplicando en x. El de arriba por el de abajo. Entonces me va a quedar w menos 1, w menos 2, w menos 2 por el de abajo. 3. Y ahora hacemos el de abajo por el de arriba, porque recuerden que son multiplicando, aunque es una división, se hace multiplicación. Y nos queda 2w más 3 por w, w 2, w menos 1. Y como ya tengo todo como paréntesis multiplicando, es decir, como factores, semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? Los que tengan la misma letra, los que sean exactamente iguales. Por ejemplo, este w menos 1 se cancela con este w menos 1. Por acá tenemos un w menos 2 que también se cancela con este w menos 2. Y también tenemos un 2w más 3 que también lo tengo abajo, entonces se puede cancelar. Ya abajo queda la w sola, pero arriba no hay una w sola. Entonces ya terminé. Coloco el por, el paréntesis del 2w menos 3 sobre w. Observemos que es muy similar a la multiplicación. Solamente que se hace la multiplicación en X, en lugar de hacerla en línea recta. ¿Dudas? ¿Consultas? Ok. Asumo que no hay dudas. Consultas. Voy a continuar. Vamos a continuar. Esto era nuestro borrador. Y ustedes me pueden preguntar, profe, ¿tiene que aparecer todos los procedimientos que utilicé para factorizar? Les voy a explicar cómo califica uno normalmente esto. Un ejercicio como este vale 6 puntos. 5 puntos, perdón. Uno dice, esto es una división sintética, el resultado es tal. Un punto. Esto es un factor común inspección, el resultado es tal. Otro punto. Esto es una diferencia de cuadrados, el resultado es tal. Otro punto. Llevo 3. Aplico la división, 4 puntos. Y cancelo, 5 puntos. Entonces, ¿qué califico yo? Esto que está aquí, no la parte de borrador. Esto que está acá es lo que usted realizó o lo que hizo para poder llegar a la respuesta. Es importante que lo dejen, en un cuestionario donde tienen que subir la foto, es importante que lo dejen para si te cometen algún error, uno decirles dónde. Pero si no lo ponen, no importa, porque lo que uno califica es esto, como los resultados. Vamos a continuar. Este es un ejercicio, el 2.h, que está al final del capítulo, en la página 119. Entonces les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo hagan. Perdón, ese es el solucionario. Está en la página 112. Les voy a dar unos minutitos, unos 3 minutos para que lo inicien. Yo voy a ir a tomar agua mientras tanto. Les voy a decir, esto de aquí arriba es una diferencia de cuadrados. Este abajo no se factoriza. Eso es una diferencia de cubos. Y abajo es inspección. Entonces les voy a dejar unos 3 minutos para que ustedes lo hagan. Y ya yo regreso a explicarlo. Voy a ir a tomar agua mientras
Ok, vamos a empezar la solución. Vamos igual a tomar una parte de borrador, pero en esta, como no es tan difícil, la voy a hacer aquí en la misma página. Diferencia de cuadrados. Bueno, la diferencia de cuadrados nos decía que si yo tengo x, 2 menos 4, saco raíz al primero, es x, saco raíz al segundo, que es 2, y coloco la respuesta un paréntesis unido por un más y un paréntesis unido por un menos. Pues ya tengo la primera respuesta. X más 2, x menos 2. El de abajo no se factorizaba, queda x dividido. Tengo una diferencia de cubos. ¿Y cómo era la diferencia de cubos? Tenía una fórmula. La fórmula decía que si yo tengo a a la 3 menos b a la 3 es lo mismo que a menos b, paréntesis a la 2 más ab más b a la 2. Repito, es una fórmula. Punto notable. Entonces, la que tengo que factorizar es x a la 3 menos 8. Tercera de x3 nos da x y raíz tercera de 8 nos da 2. Entonces, estas respuestas son las que vamos a utilizar en la fórmula. Ya la primera, la segunda, paréntesis, la primera al cuadrado, más la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y realizo la multiplicación de x por 2 y la potencia 2 a la 2. Me queda x menos 2, x a la 2 más x por 2 es x y 2 a la 2 es 4. Y ya tengo mi factorización de diferencia. Es x menos 2, x a la 2, 2x más 4. Todo sobre una última factorización que se hace por inflexión. Tengo x2 menos x menos 12. Necesito encontrar los que multiplicados den menos 12 y que a la hora de sumar den menos 1. Porque x a la 2 x son menos 4 y 3. Se multiplican, dan menos 12, suman, dan menos 1. Yo multiplico x por 3, 3x. X por menos 4, menos 4x. Se suman y da menos 1x. Concuerda con el de dentro, porque si no aparecen unos porque se entiende. Y la respuesta se coloca en línea recta. X menos 4, x más, porque no tiene signo. Entonces x menos 4, x más 3. Listo. Ahora ya hice paso más largo. Ahora aplicamos la división, que la división era muy sencilla. Decía el de arriba por el de abajo. Entonces nos hace quedar todos los términos arriba. X más 2, x menos 2, por los que están abajo, que a la hora de empezar a estar arriba. Sobre el de abajo por el de arriba, que sus términos quedan abajo. Abajo queda x más 3. X menos 2, x a la 2 más 2x más 4. Ok, la multiplicación estaba. Cancelo los términos que se puedan cancelar. En este caso tengo un x menos 2 arriba, que se puede cancelar con un x menos 2 abajo. También tengo un x más 3 que se puede cancelar con un x más 3.
y eso lo puede cancelar. Entonces, ya simplifiqué, coloco las respuestas que me quedan. Me queda un x más 2 y un x más 4. Y abajo me queda un x a la 2 más 2x más 4. Y listo, ahí terminé mi división. Profe, yo tengo una consulta. Claro, dime. ¿Verdad que en la inspección no se puede utilizar el cero, digamos, hacer menos 12 por, no sé, menos 12 más cero? No se puede. No, el 0 no aplica. Ok. Listo. Continúa. Creo que con esto ya terminamos la división. Pasamos a ver la suma resta. Este procedimiento es un poquito más largo. Vamos a empezar con el ejercicio no tan difícil y ya luego vamos a ir elevando un poquito el nivel de dificultad. En este lo que vamos a hacer es factorizar. Número 1, factorizar. Número 2, obtener el común denominador. ¿Y qué obtiene el común denominador? Lo que se coloca una vez. Y lo que no se repite se agrega. Ahorita vamos a ver qué significa esta frase. Paso número 3. A este paso yo le llamo divide y multiplica. Y paso número 4, sumar y simplificar o realizar operaciones simplificar el numerador. O sea, la parte de arriba. Ok, ahora sí, vamos a ver. Esos son los pasos. Dice que primero debo factorizar. En esta no hay nadie que se pueda factorizar. Entonces queda tal cual está. Segunda, tener el común denominador. ¿Qué es el común denominador? Observar los denominadores. Recordemos, lo que está abajo es denominador. Importante saber dónde está el denominador. Abajo, denominador. Arriba, numerador. Ok, ya que sabemos dónde están ubicados cada uno, ahora sí dice obtener el común denominador. ¿Qué es el común denominador? Hacer un solo denominador para todas. O sea, voy a trazar una línea que va a ser un denominador para todos. ¿Y qué va abajo en el denominador? Buscamos los términos que están en el denominador de todas las expresiones, los denominadores, y si se repiten una vez, observemos, repiten. W más 3, W más 3. Entonces, si se repite, solo lo copiamos una vez. Y si no se repite, se agregan. O sea, si aquí hubieran habido más términos abajo en el denominador, no se repiten, hay que agregarlos. En nosotros los vamos. Pero si se repiten, lo ponemos solo una vez. ¿Y ahora qué hago? Resulta que ahora ya pasé el paso 2, ahora divide y multiplica. ¿Qué quiere decir divide y multiplica? Tomo el denominador, lo divido entre el denominador de la primera fracción y el resultado lo multiplico por el de arriba. Entonces, yo puedo anotar aquí en espacio, no se hace, pero para agarro el denominador común, lo divido entre el denominador de la primera fracción y lo multiplico por el que está. Resulta que estos denominadores
van a ser iguales, se cancelan, me queda 1, el resultado 1 por lo de arriba. Repito, divido este denominador del común denominador entre el denominador de esta fracción. Como son iguales, me va a quedar 1. Y el resultado lo multiplico por el de arriba. Coloco el signo que está en medio y hago lo mismo con el otro. Divido este denominador entre el denominador de la segunda fracción. Se cancela y queda un 1. Y se multiplica por el que está arriba. A la hora de multiplicar, ponemos en paréntesis. 2W más 3. Ya paso 1, ya hice paso 2. Y ahora vamos, ya hice divide y multiplica. Y ahora simplificar el numerador. Es decir, vamos a hacer las operaciones que están aquí adentro. Empezamos 1 por 8W, 1 por 5. Menos 1 por el primero, menos 1 por el segundo. Entonces, en el primero, 1 por 8W, 8W. 1 por 5, 5. Menos 1 por 2W, nos va a dar menos por más es menos. 2 por 1, 2, y la W lo agrego. Y menos 1 por 13, menos 3. ¿Qué pasa con el denominador? Voy arrastrando. Y ahora sumo que sean iguales. Primera tutorial, suma de monomios, un 8W que se puede sumar con un 2W y tengo un 5 que se puede sumar con 13. Se suman los que son semejantes, los que tienen la letra con el mismo exponente. O sea, los que no tienen W en este caso. 8 menos 2 da 6, le hago la W, y 5 da menos 8. W más 3. Hay un error de... Miren, era un... Aquí. Y yo puse aquí un más. Entonces quiere decir que todo me va a cambiar. Me va a cambiar un poquito aquí los signos. Menos 3 a la hora de multiplicar menos 1 por menos 13, menos por menos da más. Y aquí a la hora de 5 más 13 nos da 18. Resulta que después de que ya hice todo, de factoricé o como un denominador, dividí, multipliqué y simplifiqué, si lo de acá se puede factorizar, debo factorizarlo. Y resulta que sí, lo de acá tiene factor común. Y el factor común nos dice, si yo tengo 6W menos 18, que tienen sexta, del primero me queda W, 6 lo saqué a factor común. Si yo tengo 6W entre 6, me queda W. Y 18 entre 6, me queda 3. Entonces, ese es el resultado. ¿Por qué se tiene que factorizar? Porque vean que me quedó el mismo paréntesis de abajo. Era con un más, era con un más. Y como me queda el mismo paréntesis de abajo, puedo cancelo el paréntesis con paréntesis y la respuesta final de esto me da 6. Esos son casos sumamente extraños cuando al factorizar otra vez. Normalmente en este paso cuando ahí termino. Pero resulta que en esos pequeños extraños casos, yo factorizo y puedo cancelar, tengo que seguir haciendo. No se tienen dudas, consultas con este, sino para hacer otro.
¿Todo está claro? Sí, profe, todo claro. Ok, entonces hacemos otro para no perder tiempo. Ya este es más grande, les dije que íbamos a aumentar la dificultad. Vamos a factorizar el primer paso. Denominadores, o sea, los de abajo. Este de aquí abajo, por inspección o por trinomio cuadrado perfecto. Y este por diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer primero trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto nos decía que si yo tengo x2 más 2x más 1, es x, raíz de 1 es 1. Y yo multiplico el primero por el segundo y me da 2x, es el del centro, cumple. Entonces puedo decir, y la respuesta como el resultado de la raíz y el otro resultado de la raíz unidos por el símbolo que está en medio, que es un más, al cuadrado. Entonces ya tengo la factorización del abajo del primer denominador. X más 1 al cuadrado. Y arriba queda X más 1. 5 sobre X2 menos 1, que es una diferencia de cuadrados, que ya sabemos hacer. Si yo tengo X a la 2 menos 1, saco raíz del primero, es X, raíz del segundo es 1, y la respuesta se coloca el primer paréntesis unido por un más y el segundo paréntesis unido por un menos. Listo, ya factoricé. Ahora sí, factoricé primer paso, obtengo el común denominador segundo paso. El común denominador es un solo denominador, que dice que para obtenerlo, lo que se repite se coloca una vez. Entonces, miren aquí, tenemos x más 2, x más 1 a la 2, x más 1. Se repite, es el mismo término, es el x más 1, solo que tiene exponente 1 y otro no. Entonces, no importa que tenga exponente o no, si se repite lo coloco una vez. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál exponente pongo? ¿El exponente 2 o el exponente 1? Se coloca el de mayor exponente. Eso es una nota importante que voy a hacer. Si se repiten y tienen diferente exponente, se coloca el de mayor exponente. Entonces, en este caso tengo x más 2. Lo que no se repite se agrega. ¿Qué es lo que no se repite en este caso? El x más 1. Este no se repite, entonces simplemente lo agrego. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Divide y multiplica. Vamos a dividir toda la expresión del denominador entre el primero. A la hora de dividir, cancelamos los que son iguales. X más 1 al cuadrado, X más 1 al cuadrado se va a cancelar y solo me queda el segundo. Entonces, este resultado de dividir lo coloco aquí. Voy a colocar con negro X menos 1. ¿Por qué X menos 1? Porque lo que hice fue colocar X más 1 al cuadrado, X más menos 1, el común denominador, y lo divido entre el denominador. Cancela el que tiene exponente 2, pero este tengo que copiar con negro. Primero divide y luego que divide, multiplico por el multiplico. A la hora de multiplicar, un paréntesis x más 1.
Hago lo mismo para este lado. Divido este entre este. El que es como esa división la voy a hacer aquí aparte y luego la borro. Tengo el común denominador. Y lo divido entre el denominador de segunda. Se va a cancelar el que tiene negativo con el que tiene negativo. Y uno de los que está elevado al cuadrado con el de abajo. O sea, me sobró uno de los que está elevado al cuadrado porque solo cancelé uno. Entonces, el resultado de esa división, x más 1 por, y ahora multiplicamos por lo que está arriba. Ahí dividí y ahora multiplico por lo que está arriba. Por 5. Ese es el paso que es un poco complicado. Ir el común denominador en cada uno de los denominadores y el resultado multiplicarlo por el de arriba. Ahora, ya cuando simplifiqué, simplemente simplifiqué. Simplifiqué el numerador, que es multiplicar el primero, por el segundo, el primero el segundo por el primero, el segundo por el segundo. La distribución de multiplicación. X por X, X por 1, X. 1 por menos X, menos X. Y 1 por 1 negativo por 1 positivo, menos 1. Recordemos que el común denominador es toca, simplemente lo vamos bajando. Y ahora, el menos es del 5. Con menos 5 por el primero y menos 5 por el menos 5 por x, menos 5x. Menos 5 por 1, menos 5. ¿Por qué menos? Pertenece al 5. Menos 5 por x y menos 5 por 1. Ok, ya ahí hice multiplicaciones y ahora sumo. Son términos semejantes. Aquellos que tienen misma letra con mismo exponente. ¿Hay alguien más que tenga x2? No, no hay nadie más, entonces él queda solito, x2. No hay nadie con quien sumarse. Vamos con los x. X positivo, x negativo y menos 5x. El x negativo, como son iguales, se cancelan o su suma da 0. Queda solo menos 5x. Y un 1 positivo con un 1 negativo con un 5 negativo. Eso me va a dar menos 6 sobre x más 1 al cuadrado menos 1. Y parece que ahí terminé. Parece, porque si me queda algo que yo pueda factorizar, lo factorizo para poder factorizarlo. Y resulta que ese de arriba puede factorizar por inspección. Entonces yo digo x2 menos 5x menos 6. X menos 6. Se multiplica 1 por x, 1 es x por menos 6 menos 6x. Eso da menos 5x, que es el del centro. Entonces coloca la respuesta en forma horizontal. X menos 6, x más 1. La parte de arriba se factoriza como 6, x más 1, todo sobre x más al cuadrado. ¿Se puede cancelar algo? Sí, el x más 1 con uno de los que están abajo. Entonces se cancela y arriba solo me queda el paréntesis x menos 6, que no hace falta poner un paréntesis. Y abajo sí me quedan paréntesis que debo ponerlos. Uno del x más 1 porque el otro ya está cancelado. Y uno del x menos 1. Y ahí ya terminé la expresión. Son largas. Las sumas restas no son tan sencillas, son un poco más largas. ¿Dudas, consultas?
Ok. Asumo que el silencio, asumo que no hay consultas. Había un ejercicio más de sumas y restas de expresiones racionales, pero voy a pasar a ver racionalización porque nos quedan 20-25 minutos. Entonces, al final, si queda tiempo, lo vemos y si no, ya les expliqué por lo menos dos. Vamos a ver racionalización. ¿En qué consiste racionalización de numeradores y denominadores? Consiste en eliminar ya sea del numerador o ya sea el denominador de alguno de los dos. Raíz con los productos notables. Aquí vamos a volver a utilizar la de la diferencia de cuadrados, por así decirlo, y la suma y resta de cubos. Entonces, cuando tenemos una raíz cuadrada, como esta, porque es un 2, la racionalización consiste en multiplicar, vamos a copiar el término que nos dan, en multiplicar arriba y abajo por el término que tenga raíz, pero cambiando el signo. Entonces, la racionalización siempre va a iniciar así. En este caso, vamos a racionalizar, el numerador. Entonces, vamos a multiplicar arriba y abajo por el mismo factor que hay que racionalizar, es decir, por raíz de x y el 5, si en el que me dan está positivo, en este lo ponemos negativo. Y lo multiplicamos arriba y abajo. Es decir, coloco este mismo factor arriba y abajo en una nueva fracción, solo que si está positivo, lo ponemos negativo. Y resulta que nosotros ya podemos resolver ese tipo de operaciones. Eso es una multiplicación de fracciones algebraicas que vimos al inicio y se multiplica en línea recta. Entonces yo tengo raíz de x más 5 por dx menos 5 sobre x por raíz de x menos 5. Listo, ¿qué hice? Multipliqué por el factor que yo construí y ahora, multipliqué arriba y abajo y esa es la respuesta. ¿Qué pasa? Este es el paso que es un poquito difícil de ver. ¿Ustedes se acuerdan que la diferencia de cuadrados dice a a la 2, b a la 2 es igual a más b, a menos b? Eso dice la diferencia de cuadrados. Normalmente lo que hacemos para factorizar, yo le doy esta parte, usted saca raíz a ambos y obtenemos esta parte. Ahora lo vamos a hacer al revés. Yo observo que tengo dos paréntesis iguales con el signo diferente en medio y entonces quiere decir que yo puedo cambiarlo por el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿De dónde nace eso? Eso es una igualdad, es un producto notable. Estamos acostumbrados a verlo de izquierda a derecha, o sea, que nos dan lo de la izquierda, nosotros obtenemos lo de la derecha. Pero como es una igualdad, funciona a la inversa. Me pueden dar lo de la y yo obtener lo de la izquierda. Entonces, en este caso, ¿qué observo yo? Observo que tengo un paréntesis unido por un más y es exactamente igual al otro paréntesis que está unido por un menos. Son iguales. Son iguales con diferentes signos. Entonces, yo eso lo puedo, ya lo identifiqué, son dos paréntesis iguales con diferentes signos, entonces digo, uy, sí, ahí está, eso es una diferencia de cuadrados. Y entonces, ¿cómo coloco la respuesta? El primer término elevado al cuadrado menos de fórmula el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué hice? Me dieron los dos paréntesis y más bien yo obtuve el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado sobre x por raíz de x menos 5. Y ahora sí resuelvo. Sabemos que un exponente 2
va a cancelar la raíz, que justo era lo que yo ocupaba, quitar la raíz del numerador, o sea, de la parte de racionalizar es eso, quitar la raíz donde está. Entonces ya ahí cancelé la raíz, que era lo que yo ocupaba, me queda x menos 5 a la 2, que lo resuelvo y da 25, sobre, y lo de abajo lo copio igual. Vean, de abajo yo no le hago nada, simplemente lo voy arrastrando. Y este es el resultado de esta racionalización. Repito, ¿qué hice? Lo que hice fue, dice racionaliza el numerador. Entonces, para racionalizar el numerador, consiste en racionalizar en quitar la raíz del numerador. Entonces, multiplico arriba y abajo por el mismo término que tenía raíz, solo que cambiando el signo del medio. Como me quedan dos paréntesis a la hora de hacer la multiplicación iguales con diferentes signos, porque así lo construí yo, o sea, siempre me va a pasar. Aplico la diferencia de cuadrados, que me dice que si yo tengo dos paréntesis unido, un paréntesis unido por un más y otro igual unido por un menos, lo puedo cambiar por el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces el primer término es raíz de x elevado a la 2 menos el segundo término, que es x5 elevado a la 2. Ese paréntesis elevado a la 2 me permite cancelar la raíz, que era lo que yo quería, cancelar la raíz del numerador, para que me quede solamente la x, y el 5 a la 2 nos da 25. Y alguien me puede decir, profe, pero quité la raíz del numerador y la terminé, perdón, poniendo en el denominador. No importa. Yo quería quitarla del numerador. Eso es lo que hay que hacer. No importa si me queda en la raíz abajo. ¿Dudas, consultas de este para hacer otro? Todo claro, profe. Ok, vamos a continuar. A ver cuál es el que sigue. Tenemos otra racionalización de numeradores y denominadores. Es el ejemplo 5. En este caso tenemos que el racionador, eso consiste en la raíz abajo, tal cual está. Y la vamos a multiplicar por nuestro factor que nosotros vamos a crear, que es el mismo que tiene la raíz, pero si está negativa lo ponemos positivo. Listo. Primer paso concluido. Vamos a multiplicar arriba y abajo por nuestro término que tiene raíz, pero cambiándole el signo. Y ahora multiplicamos en línea recta. A la hora de multiplicar en línea recta, arriba 2 por, ponemos en paréntesis raíz de m más raíz de m más 2. Qué fea me quedó esa raíz, voy a escribirla de nuevo. Sobre, va a quedar el primero, que es raíz de m menos raíz de m más 2. El segundo, raíz de m más raíz de m más 2. Como les dije anteriormente, si nos quedan que son exactamente iguales, raíz de m
menos raíz de m más 2 igual al otro paréntesis, que así lo construí yo, lo puedo cambiar por el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, según la fórmula. Entonces vamos a cambiarlo, arriba se mantiene igual. Y abajo nos quedaría el primero elevado al cuadrado menos de fórmula el segundo, que es raíz de m más 2 elevado al cuadrado según. Ese cuadrado me permite cancelar la raíz. De arriba lo voy dando igual. Vea que arriba no hago nada, solo trabajo en la parte que me dicen. Lo de arriba lo voy copiando. Abajo a la hora de cancelar me queda m menos, ese menos, hay que tener cuidado. Hay que poner, cancelé la raíz, la segunda raíz con el segundo exponente y el resultado lo pongo en paréntesis. ¿Por qué lo pongo? Porque me cambia de signo todo lo que está dentro. Si yo no pongo el paréntesis, no voy a aplicar el cambio de signo. Entonces, cambia de signo lo que está dentro. Por eso uso paréntesis. Entonces, ahora sí, cambia de signo todo lo de arriba. Lo sigo jalando igual, no lo toco. Menos m menos 2. El m era positivo, ahora es negativo. 2 era positivo. Y se suman los que son semejantes, m menos m, que es menos 2. Lo que estoy haciendo ya es simplificando. Ahí racional, ya quité la raíz abajo. Simplemente me piden racionalice y simplifique. Entonces tengo que simplificar. Abajo me queda un menos 2. Y resulta que ese 2 puede cancelar con el que tenía. Arriba se cancela. Que es un negativo. En matemáticas los negativos no se colocan abajo, los pasamos para arriba. Entonces me queda raíz de m más raíz de m más 2. Y como ese, y me queda con solo un negativo abajo, pero eso se ve sumamente extraño, tiene que quedar arriba, entonces simplemente lo paso para arriba. Lo subo. Nunca, nunca, nunca en matemáticas voy a dejar negativos así solos en el denominador. Menos la raíz de m más la raíz de m. Y ya quité la raíz del denominador. No importa, me quedó arriba en el numerador, no importa. Ya la quité del denominador y el negativo, simplifiqué, ese negativo lo subí. ¿Dudas, consultas? Todo claro, profe. Ok. Vamos a continuar. Un ejemplo por resolver. Una factorización, una factorización, pero no de raíces cuadradas, sino de raíces cúbicas. Vamos a resolverla. Resulta que las raíces cúbicas funcionan con fórmulas notables del cubo. Entonces, ¿cuáles eran las fórmulas notables del cubo? Las diferencias de cubos y la suma de cubos. Entonces, vamos a recordarlas. Yo tengo, si tengo A, pues en este caso la diferencia, porque tiene un menos. Entonces, A a la 3 menos B a la 3 es lo mismo que tener el primero menos el segundo, el primero al cuadrado, primero por el segundo, más el segundo al cuadrado.
Esa es la fórmula notable de la diferencia de cubos, que es la que voy a utilizar aquí. En este caso nosotros tenemos dos términos. Tenemos esta parte. Para poder aplicar la diferencia de cubos, tener que agregar esta parte. Para que todo junto yo lo pueda cambiar por el primero a la 3 menos el segundo. Poder quitar ese exponente. Es diferente de la del exponente 2. Exponente 2 fácil. En esta me dan el primer término y yo tengo que agregar este segundo para poder aplicarlo. ¿Cómo lo agrego? Bueno, vamos a copiar. Raíz tercera de z menos 1 sobre 3. Hay que racionalizar la parte de arriba. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por esto que yo tengo que agregar, que es el primero a la 2. ¿Quién es el primero a la 2? Raíz tercera de z a la 2. Más, según la fórmula, el primero, que es raíz de tercera de z, por el segundo, que es 1, más el segundo, que es 1 a la 2. Ojo todo lo que tuve que hacer para poder aplicar la fórmula notable o la diferencia. Me dan el primer término y yo agrego el segundo. El segundo dice que va a ser el primer término a 2. Raíz tercera de z a la 2. Más z por el 1 más el 1 a la 2. Sabemos que 1 a la 2 es 1 por 1, queda 1. Entonces yo puedo quitar ese exponente. Abajo, ¿qué voy a copiar? Exactamente lo mismo. No puedo cambiarlo. Listo. Bueno, poner aquí 1 a la 2. Y recuerden que se cambia la 2 es 1. Listo. Ya con eso ya lo formé. Todo esto, me forman todo el producto notable que puedo cambiar por el primero a la 3 menos el segundo a la 3. Entonces yo cambio el primero a la 3, me quedaría raíz tercera de z a la 3 menos 1 a la 3. Esos dos juntos, los que están con verde, lo puedo cambiar por la fórmula que dice a la 3 menos b a la 3. ¿Qué pasa con lo de abajo? Con lo de abajo ni se compliquen, ustedes nada más lo copian, así como está. No hay que hacer nada, solamente lo copiamos. Podemos resolver esto, que cualquier número multiplicado por el mismo número, 3 será de z, más 1. No se compliquen, abajo siguen copiando igual. Ahora sí, resulta que esta raíz puedo cancelar con el exponente 3. A 1. Z, me queda z. Menos, y yo resuelvo cuánto es 1 a la 3. 1 a la 3 es 1 por 1 por 1, que da 1. Primero cancelé el raíz de z con el 3, z. Y el segundo, 1 a la 3, que da 1. Coloco rayita. Les dije, no se compliquen. Lo copian exactamente igual. 3, un paréntesis más grande. Para acordarlos de todo. Raíz tercera de z a la 2. Voy a copiar lo más bonito. Raíz tercera de z a la 2 más raíz tercera de más 1. Y listo. No se puede multiplicar lo de arriba, no tiene cómo factorizarse, entonces ahí terminé. Lo que les explicaba. Yo termino la racionalización en punto, donde fue la que les expliqué, donde ya yo cancelé, aquí en el denominador, por ejemplo, donde ya yo cancelé la racionalización. Pero si se puede, hay que simplificarse. Fue estos casos que nos quedaba algo arriba que simplificábamos por medio de factorización. Esto nos queda arriba un z más 1. No tiene cómo factorizar. Entonces queda así. Ya ahí terminé. Ya ahí hice la racionalización.
¿Está claro? No sé si tienen dudas. Todo claro, profe. Ok. Vamos a guardar esto. Si no tienen consultas de mi parte, esta ha sido la tutoría 3. Ya terminamos todos los temas, todos. No se quedó ninguno fuera del capítulo 1. Las tutorías anteriores están disponibles. Ustedes las pueden ver en la página, ahí en la plataforma Aprende U. Los apuntes yo se los iré dando. Ahorita voy a guardar los apuntes y mañana, porque ya es muy tarde, mañana tengo que trabajar. Entonces los apuntes se los envío mañana. Apenas esté la videotutoría subida en YouTube, yo les aviso como lo he estado haciendo por medio del correo interno de la plataforma. Recuerden, esta semana tienen el cuestionario es el próximo domingo. Ahí voy a estar aclarando las dudas, consultas que ustedes tengan y nos vemos en la próxima tutoría. No sé si tienen alguna duda o consulta adicional. Profe, yo tengo una duda. ¿El cuestionario lo podemos hacer durante el periodo de tiempo que está abierto, pero solo el domingo? Él se abre el domingo y se cierra el mismo domingo. Perfecto. El cuestionario se abre el domingo a la 1 y se cierra a las 5. Entonces, esas 4 horas de tiempo tienes para resolverlo. Ok. Entonces, es importante que tengan fichas, que tengan marcado el libro. Recuerden que ustedes van a estar en casa, entonces ustedes pueden usar el libro, pueden usar los apuntes, pueden usar fichas, pueden usar todo lo que ustedes crean necesario. Tenerlo ahí cerquita para que ustedes sea más fácil. ¿Más consultas? Listo, bueno, de mi parte agradecerles que se hayan conectado y estén aquí en esta videotutoría y nos veremos la próxima. Que tengan buenas noches. Igual, profe, muchas gracias. Hasta luego. Con gusto, se cuidan.